Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, no, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa a mi manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Bienvenidas a nuestra humilde hoguera. Tomen asiento alrededor del fuego. Si tenemos suerte podrán ver cómo las palabras bailan y se sueltan la melena. Somos Nares Montero, Nancy Gallegos y Miguel Martínez. Bienvenidas a Prosa Escueta. Compañeras de lumbre, Jean Cocteau dijo: sé que la poesía es indispensable, pero no sabría decir para qué. Y esa es la pregunta que nos ha convocado aquí hoy. ¿Para qué sirve la poesía? Bueno, pues en mi caso siento que la poesía me ha servido para desplazarme. Y agradezco mucho esa oportunidad que me ha dado la poesía, porque a través de ella he logrado identificar que un movimiento diferente en el mundo es posible, al menos desde mi experiencia, ¿no? Entonces, digamos que en una primera instancia podría decir que sirve para desplazarnos por el mundo. No sé qué opinen ustedes. Bueno, yo no sabría decir para qué sirve la poesía en general, porque en general es como muy grande, ¿no? ¿Para qué le sirve a todo el mundo, a los 8.000 millones de personas? Pues ni idea. A mí sí sabría decir para qué me sirve. Lo que pasa es que creo que me sirve diferente cuando escribo poesía que cuando leo poesía. Creo que para mí son verbos diferentes y es hacer cosas diferentes. Leer poesía me sirve para sentirme más acompañado y me ha servido mucho en la vida. Y escribir poesía me sirve para un montón de cosas también. Por ejemplo, para tener una soledad más entretenida, más divertida, más interesante. Más concurrida, como decía Benedetti. Sí, porque, por ejemplo, yo voy por ahí, estos tiempos que pasa uno solo, que también puedes gastarlos en mirar el móvil o en bajarte un videojuego o algo así, ¿no? Pero si tienes por ahí un poema en la cabeza y estás solo en un aeropuerto, por ejemplo, y se retrasa el vuelo, o estás en el metro y no sé qué, pues te puedes ir a tu propio poema y darle una vuelta, ¿no? Y incluso se te puede ocurrir un poema cuando estás solo caminando por la calle o cuando estás haciendo algo completamente aburrido, ¿no? Entonces eso hace que los tiempos muertos sean más divertidos, creo, escribir poesía. Guau. Bueno, me flipa mucho como en qué puntos lo habéis puesto cada uno, ¿no? Me gustaría mucho, Nancy, como que luego volvieras al tema y desarrollaras un poco más el tema del desplazamiento, porque me parece interesantísimo. Pero el punto que yo planteo o que yo me planteo con respecto a ¿para qué sirve la poesía? Que también me parece una pregunta, como ha dicho Miguel, como demasiado grande y demasiado inútil, también, o sea, me parece como que es una de esas preguntas como la de qué es poesía, con la que ya empezamos la temporada pasada, pues muy manida, que todo el mundo intenta contestar y que cabe todo. Esto es casi como preguntarse qué es Dios, ¿no? Pues algo así. Entonces yo me he ido me he vuelto un poquito loca, me vais a permitir, y entonces me he ido, bueno, ¿qué es servir? Porque a mí me gusta mucho la palabra servir. Yo soy muy fan de la palabra servir, que es ponerse a disposición de algo o de alguien. Y entonces de repente es como, ostras, pues esto ya me dice que la poesía es generosa, ¿no? Pero ponerse a disposición de alguien con una utilidad. Entonces cuando me voy a la palabra utilidad me dice que es servir para un fin o para un beneficio. Y entonces digo... ahí ya vamos mal. Bueno, ya vamos mal, bueno, claro, ahí ya, en tanto que entra el bien, entra el mal, pero, y aquí yo creo que sale una de estas cosas de la buena y la mala poesía, que esto podría ser quizá para la tercera temporada, pero no todavía. Pero se va al beneficio. Y el beneficio se bifurca en dos cosas, en el bien y el mal,
pero el beneficio es algo bueno. Y en una palabra que también me gusta mucho y que quizá es guay traer, que es aprovechar. Porque algo de provecho es algo bueno también, pero aprovechar es darle utilidad a aquello que no lo tiene también. Entonces, de repente hay como en todo esto hay como un círculo que se empieza a cerrar. Mi punto de todas maneras con respecto a para qué sirve la poesía es un poquito más enrevesado, pero no tanto. Y es que la poesía sirve para el hallazgo. Ese es mi punto. Y todo esto he llegado con lo siguiente. Yo me he ido a preguntarle a Google directamente. Y una de las primeras, claro, porque ahora mismo, ¿para qué otra cosa? ¿Para qué pensar por una misma si ya están las IA, si ya está Google y ya está... Al ChatGPT, pero Google todavía no ha implementado la IA, ¿eh? Tenías que haber ido al ChatGPT. Espera, no, bueno, ya, pero he dicho, bueno, no me he ido directamente... No, pero el ChatGPT le pregunté el otro día y no tiene todavía la mayor parte de las cosas claras, ya te lo digo yo. Pero un poco confuso. Sí, está confuso y todavía no hace, así como otras IAs sí saben hacer poemas, ChatGPT todavía no. Pero el primer artículo que sale en Google diciendo de para qué sirve la poesía es de la UNESCO y es de una poeta, filósofa y crítica literaria marfileña que se llama Tanela Boni, a la que yo no conocía, por cierto. Y ella dice que el arte desempeña un papel vital en la formación del individuo, que transmite el conocimiento del mundo y los valores humanos esenciales para abrirse al otro. Además, en ese artículo dice que no ha existido ninguna sociedad en el mundo sin poetas. Que esto me parece bastante... Quiero decir, ha habido sociedades sin fontaneros, pero no sin poetas. Esto me parece bastante heavy, porque nosotros, en la sociedad en la que vivimos, creemos más útil a un fontanero que a un poeta. ¿No? Y esto es culpa de Platón. Ahí va. Hombre, claro. Platón tiene la culpa de casi todo, pero fue el primer cancelador. Platón cancela a los poetas por miedo a que critiquen a los dioses y los echa de su república. Fue el primer cancelador de la vida. Es como, no puede ser Platón. Es decir, los desplaza. Claro, esto es muy bien ahí. Los desplaza. Esto es, y los hace apátridas también, ¿no? De alguna manera. También dice Tanela Boni ahí que la poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza en el lenguaje y también cultiva la imaginación y la memoria. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Tanela, pero da igual que yo esté de acuerdo. Es que además hay estudios, hay estudios científicos que dicen que las áreas del cerebro que se encienden cuando estás leyendo no se encienden con ningún arte, con ningún otro arte. ¿Me dejáis que suelte un parlamento o qué? Sí, bueno, pues sigo. Porque, claro, yo me he ido he ido tirando del hilo. Y entonces, aquí entra uno de los que me he encontrado de primeras, Paul Valéry, que en su Ego Scriptor, que me mola mucho, quiero decir, me parece maravilloso el título de esto de Paul, dice, el poeta no tiene por finalidad comunicar un pensamiento, sino despertar en los demás un estado emocional en el que nazca un pensamiento análogo al suyo. La idea desempeña tan solo un papel parcial. ¿Vale? Luego Huidobro dice, yo soy muy fan de Huidobro, y dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Y yo digo, mira qué bien, entonces el poeta es un ama de llaves. Perfecto. Me gusta el rollo, ¿no? Whitman decía, no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que de esta frase de Whitman se ha derivado todo un pensamiento un poco fácil. No porque Whitman sea fácil, sino porque la frase es un poco así, ¿no? No, es que la poesía salva. Esto lo habéis oído. Sí, yo creo que no salva de nada. Pues sí, claro. Deleuze tiene un libro, me has hecho pensar, Nares, en esto que dices ahorita. Me has hecho pensar en un libro de Deleuze que se llama Crítica y Clínica. Ajá. Y él dice que la escritura es una salud. Hace toda una crítica sobre cómo se ha vinculado la escritura pues precisamente con la clínica, con los estudios sobre las enfermedades mentales y sobre cómo también
cuando entras a terapia, una de las primeras cosas que te dicen es, bueno, estaría bueno que llevaras una bitácora, un diario de tu terapia, lo que sea, ¿no? Y él dice que, pues, a final de cuentas, tal vez esa introducción de la escritura como parte de la terapia está arraigada en esta idea más antigua de creer que la escritura, pues, es la construcción de nuestra propia salud. Y a mí me gusta mucho esa idea porque entonces eso significa que contamos con el poder de poder estructurar, con la capacidad o con la oportunidad de poder ir estructurando nuestra salud a través de la escritura. Dígase salud en términos generales, metafísicos, ontológicos, como quieras, ¿no? Como se te ocurra. Y pienso otra vez en esta idea de desplazamiento, ¿no? Podemos identificar el desplazamiento desde dos vertientes, como esta idea de movernos de un lugar a otro, pero también tiene este otro toque peyorativo en el que las personas son desplazadas por fuerza luego de ciertos lugares, ¿no? Y yo creo que la poesía cumple esas dos funciones, ¿no? Porque me gustó mucho esta perspectiva que nos daba Miguel y decía, bueno, pues es que la poesía sirve para dos cosas, cuando la estoy leyendo y cuando la estoy escribiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene razón, porque cuando yo estoy leyendo poesía, siento que mi imaginación se está desplazando. Se está desplazando no hacia imaginar lo que el poema me dice, sino hacia la deformación de las imágenes del mundo que el poema me presenta, ¿no? Y por otra parte, cuando me encuentro también con un poema que me causa conflicto o que me mueve de mi área de confort, a lo que estoy acostumbrada a leer, incluso aún, no sé, hablar de buen poema y mal poema es también creo que es un poco radical. Habría que llevar a cabo todo un episodio sobre esta bipartición, ¿no? Pero cuando encuentro un poema que me descoloca, ya sea porque no me gusta lo que dice o porque me ha atravesado bastante, pues ese también es un desplazamiento forzado, ¿no? El poema entonces también sirve para desplazarnos hacia esas zonas, pues, de nuestra propia conciencia que pueden ser a veces no agradables, y eso me gusta, ¿no? Que la poesía también nos desplace hacia estas zonas a las que a veces nos obligamos a no entrar, me parece maravilloso, ¿no? Ya decía Bachelard que la acción imaginante no consiste en crear nuevas imágenes, sino en deformar las imágenes presentes, y creo que tiene mucho sentido con lo que hace la poesía, con una de las inútiles particularidades de la poesía, ¿no? Me hace gracia esto que dices, porque yo creo que los que escribimos poesía es un poco como un juego bastante solitario, que luego al final puedes comunicar con los demás, pero cuando estás escribiendo estás como más solo que nunca, y luego si alguien escucha lo que has escrito te sientes más acompañado que nunca, ¿no? Pero ese juego, que yo creo que es un poco como un de la infancia que mantenemos en la edad adulta. O sea, es como esta idea de que las palabras normalmente tienen una utilidad práctica, sirven para comunicarnos, ¿no? Para hacer negocios, para hacer ciencia, para descubrir cosas, etcétera. Pero en la poesía no tienen una utilidad clara, ¿no? No tienen un fin, un objetivo concreto. Que igual que no tiene un objetivo concreto el juego de un niño, ¿no? Que es como, ¿para qué juegas? Pues para pasármelo bien, ¿no? El juego tiene sentido en sí mismo, ¿no? No es, claro, no es, ¿para qué montas en bici? Pues ya de adulto dices, yo monto en bici para estar en forma, para volar. Claro, pero a un niño le preguntas, ¿para qué montas en bici? Y te dice, qué pregunta tan tonta, ¿no? Pues me monto en bici porque me gusta la bici, ¿no? Porque ya está, acaba ahí, ¿no? O sea, no hay un para qué posterior, ¿no? A mí me encanta lo que estáis diciendo porque sumo un montón a esto que estoy diciendo yo también. Porque decía Gloria Fuertes, y esto me encaja con esto que ha dicho Nancy, ¿vale?
sin la tragedia de la guerra, quizá nunca hubiera escrito poesía. Y es de esto que decías acerca de lo terapéutico, ¿no? Y de que también de que la poesía y la escritura, por lo tanto, construyen y muy entrecomilladamente salvan. No, quizá no salvan, pero sí sanan, sí ayuda a soportar aquello que resulta insoportable en la vida, ¿no? Pero esto que tú decías, Miguel, acerca de que no tiene un fin, Ada Salas tiene en su libro Alguien aquí, que es un libro poética, una de las citas que tiene es: el poema no tiene meta, objetivo, no tiene destino, no camina para llegar, sino para perderse. Solo en la errancia, el abandono, surge el poema. Y entonces, como cuando yo llego aquí a este punto de Ada Salas y tal, pues a mí se me aparece como si fuera una santa, María Zambrano, con su filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Y yo digo, ostras, tío, es que verdaderamente lo poético es el hallazgo, es el juego en sí mismo, ¿no? Es el acontecimiento. ¿Tengo alguna cocina más? Espera, voy a tener que interrumpirte otra vez. Precisamente sobre eso, sobre pues el poema como hallazgo. A mí la verdad Bachelard me encanta, ¿no? Toda su fenomenología de la imaginación poética me parece maravillosa, porque pues creo que es no sé, al menos para mí es un filósofo que se ha preocupado pues precisamente por explicar, ¿no? El mecanismo del poema. Y entonces, por ahí en uno de sus libros dice que pues el poema es un ser nuevo en nuestra lengua, y que ese ser nuevo va a generarnos siempre un conocimiento. Entonces, lo resume, ¿no? Y dice, bueno, pues es que el poema también es conocimiento, y el conocimiento precisamente nos lleva a hallazgos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues preguntarnos otra vez para qué sirve la poesía, pues es preguntarnos para qué nos sirve el conocimiento, ¿no? Creo que es otra pregunta igual de complicada, igual de inútil, pero también igual de maravillosa. Porque creo que lo delicioso de preguntas como estas es todo en lo que estamos desembocando ahora, ¿no? Estamos hablando ya de juego, estamos hablando de infancia, estamos hablando de hallazgos, también estamos hablando de movimiento. Y entonces, si un poema, si la poesía generan todo eso, entonces podemos hablar del poema como un ser vivo. Y es maravilloso. Yo... de lo terapéutico y todo esto, yo creo que hay una parte, por lo menos escribir poesía sí que puede servir para que suceda en las palabras lo que no sucede en la realidad. A mí lo que me pasaba cuando era niño es que, no sé, pensaba que la realidad, o sea, como cuando uno es un niño, uno no tiene muy claro cómo es la realidad, ¿no? Te la explican los adultos, la ves, pero tú haces pruebas, ¿no? Tiras objetos para ver si te los devuelven, ¿no? Ves si puedes volar, si no, pues te planteas como cuáles son los límites, no te planteas, sino que estás testeando como los límites de la realidad, ¿no? Pero hay un momento en que todo encaja, que yo no sé en qué edad es, y en que ya la realidad no se mueve más, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer, no se puede volar, no te puedes tirar de una montaña, no puedes, ¿no? O sea, todas esas cosas se acaban y todos acabamos en el mismo cajón, ¿no? En el mismo esquema, quiero decir. Y la poesía, de algún modo, es como saltar esos esquemas por los aires, es decir, no renunciar a la capacidad que tienen las palabras de llamar a las cosas con nombres diferentes, que en eso consiste jugar, ¿no? ¿Qué hace un niño yo cuando niño jugaba a que las cosas no fueran las cosas, ¿no? O sea, esto es yo qué sé, un cromo, pero para mí es un jugador de fútbol de verdad. Estoy jugando con cromos como si fueran jugadores de fútbol de verdad, ¿no? O esto es un muñeco, pero para mí es un dinosaurio de la hostia, ¿no? Entonces las cosas no son solo las cosas. Y eso, claro, es muy divertido, pero también, como decís, es como da mucha salud. Es muy saludable que las cosas no sean las cosas todo el rato. Porque... Exacto. Yo permíteme que voy a leer a Chantal.
Es que me viene muy bien a esto que estás diciendo. Es que yo también quiero leer a Chantal. Pues lo siento, he llegado yo primera. Pero Chantal tiene un librito que me parece adorable, que se llama La baba de caracol. Y es que, Miguel, mira lo que dice. Es que, mira, percibir una gota cayendo no es pensar acerca de la gota cayendo. Parece que siempre necesitamos relaciones simbólicas que nos permitan realizar interpretaciones complejas. De esta manera nos sentimos más inteligentes. Pero ocurre que cuando pensamos acerca de la gota cayendo, nos estamos perdiendo la gota cayendo. Si creemos que la gota encierra algún misterio, si el acontecimiento es algo distinto de lo que ocurre y que hemos de descubrir, nos enredamos en el placer de las relaciones. Y no hay misterio en esa gota de agua cayendo sobre el agua, sino acontecimiento. O dicho de otra manera, el misterio es el acontecimiento. Las hormigas en fila suben por una hoja de hierba y enseguida bajan. Claro, comenta un lector acostumbrado a las derivaciones significativas, es una metáfora de la existencia, ¿verdad? No, le contesta la niña de 6 años que ha compuesto el poema. Son hormigas subiendo y bajando. Ah, se asombra el lector. ¿Solo eso? Pero eso no es nada, no dice nada. Para tener sentido, ¿deberán las palabras apuntar a otra cosa que a aquello que designan? La gota es una gota, las hormigas en fila son hormigas en fila, y eso basta para el asombro. O no, a veces sí y a veces no, ¿no? Miguel. Yo creo que salvar nos salva, o sea, no creo que vaya a salvarnos de nada. No, sirve para el asombro, no salva, no salva. No. Ah. Eso quería decir, que la poesía creo que nos salva, pero creo que sí que nos devuelve un poquito al asombro, ¿no? O sea, como que cambiando las palabras de sitio, el mundo parece como recién fabricado, ¿sabes? No está tan viejo y no está con la vista acostumbrada después de 30 o 40 o 50 o 80 años de mirar el mundo. Hace falta que alguien cambie las palabras de sitio, y eso son las metáforas, ¿no? Por ejemplo, sí. para que el mundo tenga un poco de vidilla y sea más divertido y sea más interesante en general, ¿no? Y una de las cosas precisamente que dicen estos artículos científicos y estos estudios acerca de qué hace la poesía en el cerebro tiene que ver con la capacidad predictiva del cerebro, ¿no? El cerebro lo que más le gusta hacer es rellenar huecos y predecir cosas. Y cuando te encuentras con la poesía, lo que sucede es esto que tú has dicho. Que es lo que decía Nancy del desplazamiento, es lo mismo que te pasa en un viaje. Cuando te vas de viaje, claro, todo mola, ¿no? Todo es divertido porque todo es nuevo, porque todo es diferente, ¿no? Porque las palabras están cambiadas de sitio. Pues en la poesía pasa lo mismo, que hay ese desplazamiento, ¿no? Como ese viaje. Yo... Sí, ¿quieres leer a Chantal? Sí, por favor. Amamos a Chantal en este programa, podcast, lo sabemos, en este podcast. Bueno, de entrada, creo que también ya termina siendo parte de mi recomendación de hoy. Es un poema de Chantal Maillard que se llama Escribir. Consta de 17 cuartillas. Obviamente no las voy a leer todas, pero les voy a leer 2 fragmentos pequeños que me parecen muy significativos y que precisamente responden también a la pregunta que nos hizo Nares desde un principio. El primer fragmento dice, y aquí creo que vamos a estar de acuerdo, escribir para insignificar, escribir inútilmente, para ejercer lo inútil, para abrazar lo inútil, para hacer de la inutilidad un manantial. Y después, el final es este, y es un final maravilloso. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. A mí me parece que estos versos reflejan la potencia de la inutilidad de la poesía desde el espectro de la imaginación. Y que tiene que ver también con lo que contábamos, ¿no? Con lo que contaba también Miguel, como si desplazamos ciertas palabras, ¿no? De esta creencia de que solamente son herramientas para comunicarnos, bueno, llega la poesía, las desplaza de ese sentido, dándoles otro sentido que puede llegar a ser lúdico, que puede llegar a ser imaginativo, y entonces ocurre esta magia, ¿no? Resulta que entonces el agua envenenada puede beberse. ¿Y cuál es el agua envenenada? Yo diría que el agua envenenada
es la realidad, fíjate. Es Guau. que Venga, y vamos a abrir melones, que tenemos tiempo de sobra. Guau. Es que, joder, lo que pasa cuando sale, ya estamos adelantando el episodio 1 de la infancia y tal un poco, pero cuando sales de la infancia lo que pasa es que te quitan la posibilidad de que todo sea posible y lo que te dan a cambio solo son palabras. Es decir, ya como adulto, ¿qué hacen los adultos? Pues hablar, comunicarse y les interesa mucho, pero el niño, en un principio el bebé, ¿no? Que todavía no ha adquirido las palabras, es como que tiene un deseo infinito de que todo sea posible. Y al final lo único que te queda cuando te descubres que la mayor parte de las cosas que te molaría que pasaran no van a pasar, son palabras, ¿no? Claro. Iba a decir que hay un punto que quizá da de comer a ese niño y a esa niña que tenemos todavía dentro, que es el encuentro, ¿no? Y que conecta con ese deseo del que tú hablas, Miguel. Me voy a ir a otra cita, perdonadme, pero es que estoy muy a tope con Mary Oliver. O sea, es mi poeta favorita estos días. Yo voy cambiando de poeta favorita, pero Mary Oliver, o sea, me está pareciendo un descubrimiento inmenso, todavía no la termino, en fin. A mí también me encanta. Y Mary habla del encuentro, Chantal también habla del encuentro, ¿no? De ahí el acontecimiento y pero Mary tiene un sentido del humor que me gusta mucho y entonces dice que escribir un poema es un poco como la relación de Romeo y Julieta. Dice, no es tan diferente escribir un poema a Romeo y Julieta, la relación de Romeo y Julieta. Dice, es como un romance posible, digamos, entre el corazón, esa fábrica de emociones valiente y tímida al mismo tiempo, y las habilidades adquiridas de la mente consciente. O quedan en encontrarse y las dos van, y entonces algo empieza a pasar, o quedan en encontrarse, pero no se lo toman muy en serio y no siempre van a la cita. Entonces es un hecho y no pasa nada, ¿no? Sí que es cierto que es como el niño siempre está dispuesto al juego y quizás no hace falta, no le hace falta más que encontrarse con un cromo y él mismo y su imaginación, ¿no? Lo que decía Miguel, o con ese peluche que de repente se convierte en un gran ser de otra época. Pero sí que es cierto que con la poesía, tanto si la lees como si la escribes, tiene que haber un encuentro, ¿no? Y para mí ese encuentro tiene que ver primero y aquí yo sintetizo mi idea de para qué sirve la poesía. Sirve para agudizar la atención. Sin atención no hay poesía. Sirve para invitar a la sugerencia, ¿no? Para que ocurra el acontecimiento y se dé el asombro. Y creo que todas esas cosas que normalmente nos cuesta tanto decir de para qué sirve la poesía, son cosas que hacen la poesía. Pero quien lo decía mejor que yo, 1000 veces mejor que yo, era Anne Carson, que decía, si la prosa es una casa, la poesía es un hombre en llamas que atraviesa esa casa a gran velocidad. Sí, claro, creo que en ese sentido para qué escribir poesía, pues implica la necesidad de querer quemarnos dentro de ese mundo, ¿no? También implica una urgencia también, algo que no podemos evitar. Cuando nos sentamos a escribir poesía, no es porque hemos dispuesto todo de tal manera que ahora sí tenemos tiempo para escribir. Es como decía Miguel, de pronto tenemos esta urgencia cuando estamos en el metro o esperando el avión o cuando hay algún tiempo muerto, ¿no? Y entonces lo llenamos con poesía. Entonces, pues resulta que también quienes escribimos poesía nos convertimos también en sembradoras, en sembradores de semillas que se quedan ahí diseminadas por el mundo, ¿no? Entonces, de cierta manera, escribimos poesía para que también este mundo florezca de otra manera. Total. Queridos, yo ya tengo prisa por ese siguiente capítulo. Pero por hoy, ¿qué tal si les dejamos a quien nos esté oyendo con este buen sabor de boca? Me parece perfecto. A mí también. Vale, Nancy, ¿le das a...? Sí.
claro. Bueno, pues en cada capítulo de Prosa Escueta estarán las 3 secciones que ya conocen. En el Dédalo Perdidas, que es una sección en la que hablaremos de un tema propuesto en el capítulo anterior y que bueno, en este episodio 0 ya se dijo muchas veces. Después tenemos también Criatura de Manantial, donde entrevistaremos a la invitada que nos acompaña en cada episodio. Y por último, Anacrónicas de Modé, en la que recomendaremos todo lo poético que se nos ocurra. Pero no todo va a ser como la temporada pasada. Además de estas voces que escucháis, la de Nancy y la mía, que somos novedades, también va a haber nuevas secciones. De momento vamos a adelantar que habrá una nueva sección llevada por Adriana Bañares. En cada capítulo tendremos una sección de Adriana que se va a llamar Fosfenos. ¿Qué significa Fosfenos? Pues hay que escuchar la sección para saber qué significa Fosfenos, si no lo sabéis. Hasta el siguiente episodio. Bueno, Nares. Sí, el siguiente episodio, que ya me habéis pisado lo que tenía yo que decir, que está dedicado a la infancia, en el que nos acompañará, esto sí que no lo habéis dicho vosotros, pero ya lo digo yo, la poeta Mónica Caldeiro, como la próxima invitada. Nosotras, pues ya lo sabéis, o si no, os lo vuelvo a decir yo. Somos Nares, Miguel y Nancy. Nuestras voces forman el hilo resonante que teje esta prosa escueta en esta nueva temporada. Esperamos haber creado para ti y para tu imaginación inquieta una casa, un nido, una colmena. Hasta la próxima. Sí, bastante fácil, ¿no?